Bueno, buenos días a todos y a todas. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, tanto a la agencia como al Consejo. Claramente, bueno, yo trabajo en la OEI desde hace bastante tiempo y claramente en esta mesa, además de honrarme con todos los participantes y esta invitación, soy específicamente sapo de otro pozo y eso me da como ciertas libertades. Yo provengo y trabajo en el área de la educación, por lo tanto, a los de educación siempre los temas de presupuesto, de metafísicas y demás nos generan como cierto escalofrío porque somos bastante... Todo lo nuestro es muy importante, como ustedes imaginan, pero terriblemente gelatinoso y difícil de aprender en estos marcos. Pero yo me dedico a la evaluación y en el marco este de los ODS también estamos haciendo como esfuerzos importantes en identificar cuáles son las principales debilidades, que son muchísimas en el ámbito educativo respecto de la evaluación de programas y proyectos y qué cosas son las que este marco de los ODS nos permiten traccionar en sentido positivo. Pero lo primero de lo que yo querría plantearles es una cuestión solamente mencionada, es una cuestión de orden conceptual, que es donde empieza, digamos, a mi criterio, nuestro problema así de la naturaleza entre gelatinosa y gaseosa del objeto sobre el cual trabajamos, que es la idea de calidad de la educación, que está directamente transferida, digamos, en todos los documentos, también en los ODS, cuando se refieren a ODS 4 específicamente, y que nosotros, los especialistas en educación, llevamos mínimo 30 años discutiendo y sin ponernos de acuerdo acerca de qué es la calidad de la educación. Pero como se han generado una cantidad de acciones y todas las acciones y las intervenciones en materia de política se inscriben en algún lugar de esa gran nube que representa la calidad de la educación, de alguna manera se ha ido configurando algunas acciones concretas que supuestamente materializan ese concepto tan difícil de aprender. Y una de las dificultades con las que nos encontramos es que cuando nos paramos desde la perspectiva de la evaluación y del monitoreo, esta mirada suele ser un poco reducida, porque en definitiva, cuando nos paramos en el ámbito educativo a generar acciones de seguimiento, de monitoreo y de evaluación de las políticas públicas, de las políticas educativas, terminamos mirando específicamente aquellas cosas sobre las cuales tenemos información relativamente sistemática. Y aquellos aspectos sobre los cuales tenemos información en materia educativa suelen ser pocos respecto de todo el amplio espectro en el que intentamos, el terreno amplísimo sobre el que intentamos impactar con las intervenciones educativas. Y ahí aparece nuestro primer problema, una definición terriblemente ambigua y grandilocuente respecto de cuál es nuestra gran meta en materia de calidad de la educación y evidencia bastante acotada y muy recortada acerca de evidencia concreta y sistemática en términos de información para poder reportar a estas metas. Esto es previo a los ODS, lo que sucede es que los ODS nos incorporan, digamos, una demanda mucho más específica y mucho más ajustada en materia de producción de información. Por otro lado, digamos, como algo que se mencionaba aquí en la mesa, en el ámbito educativo yo creo que es un buen ejemplo de esto que, si bien se va extendiendo, digamos, la práctica en materia de evaluación de programas, no es una práctica que sea absolutamente habitual. Tampoco es muy habitual la práctica en materia de seguimiento. Nosotros en general en el ámbito educativo solemos estar siempre confiados en que nuestras acciones son de tal sentido positivo que ni hace falta mirar si tuviera un efecto o no, porque son tan buenas de por sí, digamos. Enseñamos a los niños, alfabetizamos a la gente, distribuimos libros, generamos bibliotecas, que a quién se le va a ocurrir que eso es malo, digamos, en ningún caso. Y eso, en algún sentido, más allá de la caricatura, digamos, nos resguarda a veces, digamos, de generar acciones de monitoreo más o menos sistemáticas y acciones de evaluación en materia de política educativa. Y ahí nos encontramos con poco desarrollo de modelos metodológicos un poco más atrevidos, poca, digamos, articulación de fuentes de información que no provengan específicamente solo del sistema educativo, y este es un problema serio. Nosotros solemos trabajar casi con exclusividad con la información que produce, con todos sus problemas, el propio sistema educativo, y nos resulta relativamente ajeno la información que producen
el Sistema Estadístico Nacional, por ejemplo, ¿no? o indicadores o estadísticas de carácter internacional. Poca capacidad, digamos, en general para integrar marcos más analíticos y salir específicamente de la descripción. En general, nuestras evaluaciones tienen mucho más carácter descriptivo en términos de las acciones que se han producido en relación con algunas metas y pocas explicaciones acerca de cuáles son los efectos que realmente, o las incidencias que efectivamente estas acciones educativas producen. Y por lo tanto, mucha dificultad para, con nuestras evaluaciones, captar lo que debiera ser nuestra preocupación central, que es el núcleo de la preocupación pedagógica, que es, bueno, qué pasa con los niños en las escuelas, con los niños, los jóvenes, los adultos, quién aprende, en qué condiciones lo hacen. En general nos quedamos siempre como en las evaluaciones nos quedamos como con la información de alrededor, cuántas acciones hicimos, cuántos docentes tenemos capacitados y demás, pero cuánto de todo eso se transfiere a resultados efectivamente de carácter pedagógico, que es supuestamente nuestro métier, no es algo que logremos sistemáticamente abordar de manera sólida, digamos, con suficiente soporte de evidencia en las evaluaciones que se desarrollan. Dicho todo esto, que es un panorama como relativamente empobrecido de nuestras acciones de evaluación en el ámbito educativo, ¿qué sucede con los ODS? Los ODS aparecen, digamos, como una exigencia que, entre otras cosas, en el ámbito educativo tracciona muchísimo, primero, la producción de información sobre áreas de vacancia, que son muchas. Por otro lado, la armonización, como se mencionaba antes, de distintas formas de producir y de entender esta información. Y en ese sentido, aparece como a mi criterio, digamos, como bien importante para contarles algo de lo institucional, las acciones que estamos llevando a cabo desde la OEI. Desde la OEI en el año 2010 se propuso una hoja de ruta de carácter regional que se denominaron las metas 2021, que eran un conjunto de metas de carácter educativo que se construyeron y se produjo un proceso de seguimiento, un ejercicio interesante de seguimiento durante todos estos años en construcción, digamos, conjunta con todos los países que forman parte de la OEI. O sea, todos los países de América Latina, España y Portugal. Y en ese sentido ya hubo un ejercicio interesante de estar mirando qué cosas, dónde estábamos parados y qué cosas eran las que hacía falta hacer para avanzar en ese sentido. Con el surgimiento de los ODS, la OEI se plantea, digamos, un trabajo que se ha iniciado en el 2017 ya de alineamiento de esas metas, que bueno, que ya incluso tenían fecha de vencimiento próxima, alineamiento en el marco de los ODS. Ese es un trabajo que se está haciendo en este momento, digamos, de articulación y sobre todo de aprovechamiento de todo ese ejercicio que en un espacio institucional acotado, digamos, específico, que se llamaba Instituto de Evaluación para las Metas Educativas 2021, en el marco del OEI se había estado haciendo, que tenía que ver sobre todo con la compatibilización de la información disponible y la puesta, digamos, la puesta en acto de un ejercicio de seguimiento a nivel regional un poco más robusto. Con todo este trabajo de alineamiento, en este momento la OEI está formando parte del Comité de Dirección Regional de los ODS, del ODS 4, mejor dicho, y de la Agenda Educativa 2030, comité que coordina la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO, la que tiene sede en Santiago, y que nuclea a un conjunto de países que se han postulado para formar parte de ese comité, algunos organismos del sistema de Naciones Unidas y algunos organismos intergubernamentales como el nuestro. Este comité, digamos, en el marco funciona, digamos, en el marco de todo este mecanismo que han estado explicando muy detalladamente anteriormente, y este comité ha empezado a funcionar un poco tardíamente en nuestra región, recién, forma concreta, recién a principios de este año, recién ahora en enero. Hubo unas actividades previas. Y ese comité, digamos, tiene como el desafío de poner en funcionamiento 4 grupos, de los cuales uno específicamente tiene que ver con el monitoreo y el seguimiento, y donde el plan de trabajo es básicamente el de definir un mecanismo regional de monitoreo de los ODS. Perdón, esta es mi propia alarma que me había puesto, eso quiere decir que me estoy pasando.
definir un mecanismo regional de monitoreo del OEDC 4, la integración, digamos, de los esfuerzos de distintas agencias en este sentido y sobre todo, y a mí me parece en este caso lo más importante, el de promover las capacidades nacionales para la producción de información, sobre todo en estas áreas de vacancia que se estaban planteando. Y a mi criterio, además de promover las capacidades nacionales de producción de información, lo que estamos tratando de promover desde la OEI son las capacidades también de uso y aprovechamiento de esa información en los mismos términos que los planteaban anteriormente, en términos del desarrollo de intervenciones vinculadas con la mejora y demás. En este trabajo conjunto con la UNESCO, que la verdad que resulta como muy interesante, muy desafiante, justamente una de las mayores preocupaciones tiene que ver con cómo lograr, digamos, que este conjunto de indicadores que en el ámbito educativo hay algunos como más, entre comillas, tradicionales, que ya están relativamente estandarizados y establecidos, se vean enriquecidos por indicadores que efectivamente logren captar algo de esta dinámica, en este caso específicamente de los sistemas educativos, que resulta como lo más difícil. En ese sentido, todas las preocupaciones alrededor del OEDC 4 a nivel regional están concentradas en las que se denominan metas de acceso, o sea, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad que existe a nivel de cada uno de los países, de los servicios educativos de distintos niveles y para las distintas poblaciones, un conjunto de metas que son las más gelatinosas de todas, que tienen que ver con la calidad, los resultados y el desarrollo de habilidades o de competencias, y ahí es donde entra, digamos, este núcleo que yo denomino de preocupaciones pedagógicas y donde aparece como la gran advertencia de no generemos nuevamente una mirada reduccionista sobre estas cuestiones, y otras que se han dado en llamar metas vinculadas con los medios de implementación, que tiene que ver con el financiamiento de la educación, metas vinculadas con la infraestructura y el equipamiento, metas vinculadas con todo lo que tiene que ver con la dotación de docentes. Estas tres familias enormes de metas constituyen hoy por hoy el desafío del trabajo, el desafío en términos de trabajo del grupo de trabajo específico dentro de este comité vinculado con el monitoreo y el seguimiento. Grupo de trabajo que la OEI integra, que yo personalmente integro y que está procurando avanzar en este sentido. Para concluir, digamos, a mí me parece en lo personal, digamos, como sumamente interesante el momento en el que estamos atravesando, sobre todo porque aparece estas demandas vinculadas con la producción de información y sistematización de esa información, digamos, como un elemento, digamos, que tracciona una problemática que está absolutamente enraizada, estas que les estoy mencionando, enraizada en el ámbito del educativo. Y por lo tanto, me parece que es una buena oportunidad para romper un poco con esos esquemas tan empobrecidos con los que hemos venido trabajando y generar, digamos, como esfuerzos sistemáticos en términos de evaluación de políticas, digamos, que será particularmente el tema, que nos permitan generar, digamos, más evidencia sobre las cuestiones medulares sobre las cuales versan particularmente el OEDC 4 y abandonemos, digamos, estrictamente esta mirada primero autocomplaciente desde mi punto de vista respecto de las políticas educativas y sobre todo estrictamente descriptivas, sobre todo en términos de cobertura y demás. Digo, para poner un ejemplo, cuando nosotros miramos indicadores de cobertura del nivel primario, nos quedamos chochos de la vida porque estamos en general ahí al borde del 100%, 98, 98,3, lo cual está muy bien, pero nos dice parte del funcionamiento del sistema educativo. Ahora,
que toda esa cantidad de niños, jóvenes y adolescentes estén dentro del sistema educativo no garantiza que lo que estén haciendo tenga sentido, que ese tiempo que pasan adentro de las instituciones educativas sea efectivamente provechoso, que los resultados de salida efectivamente sean equivalentes, estén en vayan a unas escuelas en otras, con lo cual a ese indicador que tanto nos contenta todavía nos falta muchísimo trabajo, digamos, como para darle efectiva carnadura y poder sobre todo responder a estas exigencias. En este sentido me parece un desafío sumamente interesante y desde el punto de vista institucional de la OEI estamos íntegramente comprometidos en este trabajo a nivel regional. Muchísimas gracias.